a sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este miércoles en CNN Chile, donde seguimos hablando, lamentablemente, de la alta inflación. Porque les contamos que la UF va a subir 375 pesos de aquí al 9 de marzo aproximadamente. Es decir, subirá unos 13 pesos cada día. Y este es el último capítulo de una extensa racha alcista que ha tenido la unidad de fomento en el último tiempo, donde solo el año pasado subió casi 2.000 pesos. Todos los que pagamos dividendos hipotecarios, por ejemplo, nos pudimos dar cuenta de cómo subió el pago a los bancos cada mes. Y esto hace que todo sea más caro. Servicios y, por supuesto, distintos productos como los dividendos o, por ejemplo, el valor de las ISAPRES. En un mes pagaba 480 y al próximo mes ya no pagué 480, 520. Entonces es una locura. Realidad que vive Beatriz hace 6 años y todavía le quedan otros 15. Pidió un crédito hipotecario y postergó la deuda al principio de la pandemia, decisión de la que dice se arrepiente. Todo por las últimas alzas de la UF. Es una cantidad de millones que después al final de ese crédito se te suma, pero es atroz. ¿Quién podría hacerlo para meterse en un crédito hipotecario o en cualquier cosa? Tú querís cambiar el vehículo, querís cambiar a lo mejor arreglar tu casa y todo, y yo creo que ya es imposible. Deudas más caras que no solo afectan al bolsillo de Beatriz, porque se estima que dentro de un mes la UF podría subir cerca de 375 pesos, impulsada por el aumento de la inflación. Me parece preocupante porque hay muchas familias que están en situaciones, digamos, no en muy buenas condiciones. Es una alza que va a importar en un montón de ámbitos. Mal, porque todos los créditos hipotecarios, la universidad, todas esas cosas encarecen mucho, los arriendos, todo. Es que en los últimos 12 meses la unidad de fomento ha subido 2.136 pesos, el alza más importante en los últimos 5 años, muy por delante de los 808 pesos que subió en 2020 o los 803 en 2021 y mucho más lejano que hace 4 años, cuando la unidad subió 530 pesos. Una persona que tiene hoy día un crédito, por ejemplo, hipotecario de 10 UFs, por ejemplo, un crédito a 20 años, generaría al final un pago adicional de 4.611.360 pesos. Si tú lo vas sumando y sumando y sumando, al cabo de un año puedes estar gastando fácilmente 200.000 pesos, 300.000 pesos más de pago de dividendo en pesos de lo que gastabas el mes anterior o el año anterior. Alzas que a largo plazo se notan no solo en los dividendos, sino que también en los planes de salud o en la educación. Así el desembolso de los hogares por estos conceptos se verá incrementado este año. Es un plan de salud que cuesta 3,19 UF, que subiría cerca de 1.200 pesos al mes. Lo mismo ocurriría en el caso del pago de universidades, donde, por ejemplo, un arancel anual de 200 UFs incrementaría su valor en 75.000 pesos. Ante un escenario que parece no mejorar, los expertos sugieren el prepago, es decir, entregar anticipadamente el monto total o parcial de la deuda antes de que siga subiendo. No se recomienda reprogramarla porque las tasas de interés continuarán al alza. La gente que pudiera tener un ahorro todavía disponible, yo le recomendaría que eventualmente haga un prepago de sus créditos hipotecarios y con eso reduzca el dividendo futuro que va a tener que pagar. Reprogramar la deuda sería probablemente pasar a una tasa de interés más alta. Lo ideal en muchos casos podría ser más bien pagar las deudas. El problema es que esto requiere tener los recursos para poder hacer ese prepago. Otro problema, dicen, es que el costo de la vida seguirá en aumento al menos durante el primer semestre. Es que en 12 meses el IPC aumentó 7,7%, lo más alto desde noviembre de 2008. El costo de vida para las familias va a ser relevante, pero al contar del segundo semestre lo que vamos a ver es una convergencia hacia la meta del Banco Central, que es del 3%. Presiones en los precios que han llevado a los expertos a sugerir al Banco Central que adelante su reunión de política monetaria. Esto con el objetivo de subir la tasa de interés y controlar rápidamente la inflación.
Bueno, a pesar de que el alza de la unidad de fomento puede tener deprimidos a varios, yo les cuento que la confianza de los consumidores en Chile sigue subiendo. De hecho, es el segundo país de Latinoamérica con mayor confianza, según lo mide el índice que informó Ipsos. Pero Chile sigue bajo los 50 puntos, es decir, en un nivel pesimista. Como vemos en pantalla, en enero se llegó a 44,9 puntos, es decir, 1,3 más que en diciembre, que era 43,6, y también alza leve respecto a noviembre. Lo importante de esto es la trayectoria que muestra que poco a poco sube la confianza. ¿Cuándo fue la última vez que los consumidores estuvieron optimistas de acuerdo a la medición de Ipsos? Eso fue en julio de 2019, ya que ahí se superó la barrera de los 50 puntos que marca el quiebre entre optimismo, si es más de 50 puntos, o pesimismo, si es menos, como seguimos ahora. Pero al menos, a pesar de todo lo que estamos discutiendo a nivel país, la confianza de los consumidores está mejorando. Y yo les contaba que la inflación es el tema económico del momento en Chile, no solo por la opción de que el Banco Central suba fuertemente la tasa, ya sea en marzo o si hay una reunión de emergencia durante febrero, sino que también la pregunta que nos hacíamos en la agenda económica ayer y hoy día en la mañana también: ¿qué hacer para poder proteger nuestro dinero de la inflación? Que no esté en la cuenta corriente perdiendo poder adquisitivo, sino que tenerlo invertido en algún lugar. Puede ser una cuenta corriente en UF, una cuenta corriente en dólares, o incluso diversificarlo, para así que nuestro dinero, por más que en monto sea el mismo, si no lo invertimos, solo pierde valor por la alta inflación. ¿Cómo cuidar el bolsillo? Es una pregunta recurrente, sobre todo ahora que la inflación está disparada. Con un IPC anualizado que alcanza 7,7%, el poder adquisitivo se reduce y para combatirlo hay varias opciones. No sé, pero me encantaría que me dijeran cómo hacerlo. Tener más recursos. Ahora, ¿cómo tenerlo? Ese es el problema. Escenario poco optimista, pero aunque suene poco alentador para algunas personas, lo más conveniente para quienes tienen espaldas financieras es poder diversificar sus inversiones de modo que se pueda abarcar más con el mismo monto. Los depósitos a plazo suenan como opción, al igual que la compra de dólares, commodities y acciones. Sin embargo, la rentabilidad no está garantizada del todo porque no existe un instrumento que quede ajeno a las volatilidades del mercado y la inflación. Nosotros pensamos que sería bueno tener un cuarto en dólares, un cuarto financiando operaciones simultáneas. O sea, tercero, fondos mutuos en UF, y cuarto, fondos de activo alternativo. Ahora bien, si sus recursos son un poco más limitados, pero puede hacer un esfuerzo para invertir o hacer rentar sus reservas, una alternativa es una cuenta de ahorro en UF. Ya existen bancos que la están ofreciendo y el monto mínimo para obtenerla es más accesible que otros mecanismos de inversión. Lo más probable es que este año sea de nuevo un año inflacionario, sobre todo el primer semestre bastante inflacionario, por lo tanto, converger a, ojalá, cuentas corrientes o un depósito en UF que permita protegerse contra este fenómeno. Sin embargo, la inflación a quienes más golpea es a las personas de menos recursos, aquellos que no cuentan con un colchón que les permita depositar a plazo o comprar dólares. Son personas que viven de su salario, que muchas veces deben comprar a crédito y que con el elevado costo de la vida han tenido que modificar algunos hábitos de consumo. Estar muy cauto en los gastos, no sobrepasarse en gastos que realmente no son necesarios. Definitivamente que sí, hay que llevar más plata porque pues antes lo que llevabas ahora ya no te alcanza. Para ellos hay consejos que apuntan principalmente a evitar el endeudamiento, pues con una tasa de interés más alta se encarece el acceso al crédito. Los comerciales y de consumo son los que primero resienten el alza de la TPM y de hecho ya están presentando tasas de 9 y 22% respectivamente. Que es vivir con lo que tenemos. Nosotros hemos visto que el chileno se acostumbró a vivir a plazo, se acostumbró a comprar en 3 cuotas precio contado. Tratar de cortar esta cadena de consumo donde prácticamente el sueldo ingresa el día 31 o el día 1 y el día 5 ya está consumido. Aunque suena más fácil decirlo que hacerlo, los expertos recomiendan poder ahorrar incluso con montos bajos mensualmente. Además, organizarse en los gastos y dejar el consumo hormiga ayudará a tener algo más de holgura en el presupuesto. Que se obliguen, así como pagan su cuenta de Netflix o su cuenta de Spotify, que también programen el ahorro programado, valga la redundancia, en sus cuentas de débito, en sus tarjetas de crédito o inclusive en sus cuentas corrientes. Medidas que de acuerdo a su bolsillo podrían ayudar a paliar
paliar los efectos de un fenómeno inflacionario que se quedará presente al menos por los próximos 2 años. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso en nuestro estreno de miércoles, que vamos a dedicar ahora y siempre, obviamente cuando la contingencia así lo permita, los miércoles serán de finanzas personales. Al regreso hablaremos de cómo evaluar si es conveniente, ahora que las tasas hipotecarias están subiendo, si conviene o no comprar un departamento como inversión o un departamento para vivir. ¿Hay algo que compense el aumento fuerte que han tenido las tasas hipotecarias? Lo vemos al regreso acá, en Agenda Económica. Desde abril de 2014 que no se registraba un promedio de tasas hipotecarias tan altas como las que tenemos ahora en Chile. Una tendencia que se mantendría lamentablemente en el corto plazo debido a las presiones inflacionarias. Por lo mismo, en el mercado creen que habrá una baja en la demanda de créditos hipotecarios. Comprar una casa o un departamento es cada vez más caro. Y cómo no, si la tasa de interés de los créditos hipotecarios subió a 4,20% promedio en enero, según informó el Banco Central. Entre las razones que lo explican está la incertidumbre política hacia los inversionistas extranjeros y locales, sumado a los retiros de los fondos de pensiones y la alta inflación que vive nuestro país. Fue impactado negativamente con los 3 retiros que ya sabemos por el lado de la AFP. El otro factor importante es el aumento y la persistencia de la inflación. Obviamente hace que el Banco Central aumentara la tasa de política monetaria, que en términos simples aumenta el costo del crédito, y eso también impacta negativamente finalmente las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Justamente la inflación, que se disparó el primer mes del año a 1,2%, con un alza en 12 meses de 7,7%, es uno de los factores que más preocupa a la hora de hacer las proyecciones para este 2022 sobre el costo de los préstamos. Expertos en el sector inmobiliario no ven con optimismo el futuro de los créditos. Lo que uno esperaría es que los créditos hipotecarios lamentablemente no bajarían. Todavía estamos en un momento, además de alta incertidumbre política, que además le genera un efecto a inversionistas locales, extranjeros que ponen capitales. Se ha estimado que va a seguir subiendo. Se estima que el Banco Central va a subir también la tasa de interés si es que no baja la inflación y no hay incentivos potentes para que esta inflación baje. De manera que todo hace ver que las tasas de interés van a seguir subiendo. Malas noticias también advierten los expertos respecto a las soluciones en este escenario, las cuales son complejas y a largo plazo. Siempre se estima que puede existir una solución a corto plazo y la verdad es que las noticias no son positivas, no lo va a haber. Una solución no es rápida ni fácil porque tiene que ver con un contexto político con respecto a disminuir la incertidumbre política. Segundo lado, obviamente poder controlar la inflación, que no sigamos teniendo retiros. Y por último, al tener en el fondo un mercado de capitales dañado con estos 50.000 millones de dólares que hoy día no están, para recuperarlos tú tienes que de nuevo poner a volver a inyectar capital en ese sistema finalmente de capitalización individual, y eso probablemente va a tomar un periodo de alrededor de 10 años. Este contexto impacta directamente a la demanda de los créditos hipotecarios, que se prevé que disminuya considerablemente durante este 2022. Han proyectado aproximadamente, se han puesto más o menos de acuerdo en que se va a vender en la región metropolitana 25.000 unidades. Por ahí va a andar también la colocación de los créditos hipotecarios. Eso representa una caída aproximadamente de un 30% en relación al año pasado, pero es solo un 15% con respecto al año 2020. Así que por lo tanto no es una cifra para preocuparse. ¿Pedir o no pedir préstamos hipotecarios? Esa es la pregunta que muchos se hacen sin una respuesta fácil. Las inmobiliarias proponen facilidades para financiar el pie y la flexibilidad en la promesa, ya que por el lado de las tasas todo indica que seguirán subiendo. Personalmente conozco a varias personas que se han quejado bastante de cómo han subido las tasas de interés y que les hace mucho más difícil poder comprar una casa o un departamento. Conversamos al respecto con el CEO de Capitalizarme. Lo vemos en pantalla a Gabriel Cid. Gracias por estar en Agenda Económica, Gabriel. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están viendo el fenómeno de las tasas hipotecarias, Gabriel? Porque incide directamente en el rubro donde ustedes se desempeñan. Exactamente, o sea, hemos tenido incertidumbre los últimos 3 meses que ha sido realmente una montaña rusa y vemos
que los créditos han ido volviendo a tasas desde el año 2014, más o menos que tú lo comentaste antes. Entonces, hoy día hemos perdido el beneficio de un país sólido, de un país con un mercado de capitales muy, muy profundo, donde ese beneficio se llevaba a las personas y teníamos tasas del orden del 2-3%. Hoy día nosotros procesamos al año aproximadamente entre 800 y 1000 créditos hipotecarios. El último mes de enero procesamos 90 créditos hipotecarios con una tasa promedio del 4,3%. Entonces, hemos visto el aumento de las tasas, pero también depende mucho del perfil del comprador. O sea, la tasa tiene una directa relación con el perfil del comprador. Y lamentablemente el más afectado normalmente es la clase media, que no tiene acceso a beneficios, a subsidios, y tiene que ir a pedirle el dinero al banco, y el banco lo castiga con la tasa. Dijiste que pasaron de un mes entre 800 y 1.200 créditos que ustedes gestionan a solamente 80. No. Durante el año, perfecto, nosotros normalmente pasamos 800 y 1000 créditos. O sea, tenemos harto dato en real. Entonces, el último mes procesamos 90. En el mes de enero de 2022 procesamos 90 con una tasa promedio del 4,3%. De todas formas, igual en términos mensuales se mantienen bastante parejos. Si uno piensa en 90 créditos al mes, multiplicado por 12, da más o menos las cifras que tú mencionas. Pero ustedes están viendo un fenómeno de caída en la demanda, en las visitas que tienen a Capitalizarme, el interés. No, porque pasa otro efecto, que el mundo inmobiliario entrega muchas más oportunidades, descuentos, facilidades que antes no estaba entregando. Teníamos un mercado inmobiliario sumamente competitivo y al alza, lo cual perjudicaba a las personas también para comprar porque los precios estaban subiendo, no habían facilidades para pagar el pie, no habían grandes descuentos. Hoy día nosotros tenemos proyectos con 5 años de arriendo garantizado, lo cual es una locura, que en septiembre no se ofrecía. Entonces, uno ve por un lado que la demanda cae, la demanda para vivir principalmente, y la demanda para invertir se mantiene constante, debido a que el perfil del inversionista es una persona que busca oportunidades. Por otro lado, recordemos que en el segundo semestre del 2021 los arriendos subieron aproximadamente un 30%. Entonces, por un lado los arriendos suben, por otro lado las tasas suben, por otro lado las oportunidades aparecen. Entonces, ahí se genera un punto en común para los inversionistas que encuentran oportunidades que las inmobiliarias principalmente están entregando. Pero sí coincido en que estamos en un momento en que, por lo menos durante el primer semestre, vamos a mantenernos con estas tasas. Sí coincido en que necesitamos una estabilización política económica, que yo creo que se han dado señales que van en una línea más o menos buena, y tenemos que esperar cómo viene. Lamentablemente esto le pega al chileno común y corriente. Gabriel, cuéntame un poco sobre estas facilidades que están dando inmobiliarias para poder comprar los departamentos. Vi que hay flexibilidades en el pago del pie. ¿Cuáles otras hay? Porque claro, la gente se queda con que la tasa, que es obviamente muy importante por el crédito, está subiendo y eso encarece todo el préstamo. Pero ¿qué otras cosas están haciendo las inmobiliarias que tú las has ido mencionando para que la gente piense que quizás hay cosas que puedan compensar una cosa por otra? No, la compensación es a favor del quien compra. Ojo, que viene un aumento del precio de las propiedades, primero que nada porque se va a sacar la exención del crédito a la construcción, y viene por el aumento de la UEF. Entonces, recordemos que las propiedades están en UEF, están indexadas a nuestra inflación, nuestro IPC. Por lo tanto, viene un aumento de la plusvalía, viene por un lado el aumento de los arriendos. Entonces, invertir está muy hot hoy día. Entonces, es un activo muy seguro, históricamente ha tenido mucha alta demanda, y las ofertas que están dando las inmobiliarias, por ejemplo, la flexibilización en la promesa. Antes la promesa era muy, muy dura. Hoy día, si tú pierdes tu trabajo o tienes una enfermedad, tú puedes deshacer ese contrato. Entonces, por otro lado, las inmobiliarias ven que el periodo presidencial dura 4 años y comenzaron las ofertas de 4 años garantizado de arriendo, y algunas se han pasado a 5 años y no encontrarías loco que algunos llegara con 6 años de arriendo garantizado. Por lo tanto, las personas que tienen capacidad de acceder a crédito hipotecario a buena tasa, les parece un producto sumamente bueno para invertir. La flexibilización del pie viene ya hace muchos años dándose, en la cual las personas pueden comprar propiedades
pagando el pie entre 30 y 50 cuotas, lo cual te quedan pies de acuerdo a los precios de las propiedades, pero asequible a miles de personas. Cuéntanos sobre los proyectos actualmente en venta o quizás en construcción. ¿Se ve que están en una velocidad normal o por el mismo hecho de incertidumbre o distintos factores se empiezan a ralentizar las iniciativas? Mira, acá hay un tema súper interesante que tiene que ver también porque viene una fuerte alza del precio. La oferta se contrajo de una forma que yo por lo menos en mis 8 años no la había visto, debido a que no hay capacidad de inversión. El inversionista de alto patrimonio que invertía normalmente en un desarrollo inmobiliario, hace un tiempo atrás se encontró con todos los problemas de planos reguladores y las municipalidades y los permisos, y se empezó a complicar. Y al venir el 18 de octubre y la incertidumbre política económica de las presidenciales, salió mucho capital de Chile. Entonces, ese capital principalmente eran inversionistas, no eran grandes empresarios. Los empresarios tienen sus negocios instalados en Chile. Los inversionistas que buscan retorno de su capital fueron a buscar retorno a otros países como Estados Unidos. Y vemos muy seco la inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios, lo cual pega en la oferta, lo cual pega directamente en el precio. O sea, se viene una contracción de la oferta, por lo tanto el precio va a seguir subiendo porque la demanda va a seguir constante y afectada por los créditos hipotecarios. Pero tenemos una necesidad de vivienda muy grande en los países desarrollados en el mundo. Entonces tenemos una necesidad muy grande de arrendar, de arriendo que va creciendo. Entonces la necesidad de la vivienda es real, se ve, vemos la demanda de los departamentos que están en arriendo, se demoran 2-3 días en arrendarse. Entonces, y los que están en la venta está complicado porque las tasas suben, pero si tú estás buscando la propiedad para tu familia y puedes tomar el crédito, lo vas a tomar. Ahora, ¿tú crees realmente que van a subir los precios por lo que tú mencionabas, por la disminución de la oferta? ¿Y eso va a pesar más que posible incertidumbre o caída en las demandas por las tasas de interés y que ante una menor demanda las inmobiliarias digan quizás no hay que subir los precios tanto todavía porque son dos factores que van en dirección contraria? Pero que tienes varios, no pensemos que la inmobiliaria es por ganar dinero que suben el precio. Hay presiones inflacionarias. Los materiales de construcción están subiendo. Es un hecho real. Entonces, hay la exención al crédito de la construcción va a pegar en el precio. Entonces, hay una demanda en cierto nivel de producto y al contraerse y los desarrolladores inmobiliarios no tienen nuevos proyectos, van a verse incentivados a aumentar el precio. Ya, pero ¿tú crees entonces que, por ejemplo, las inmobiliarias no van a querer sacrificar algo de margen con tal de vender en bastante volumen? A eso voy. La inmobiliaria sacrifica margen en los momentos que tiene que sacrificarlo. Cuando necesita el dinero para tener ventas, para financiarse con los bancos, y cuando tiene que liquidar o tiene que salir del proyecto. Esos son los dos grandes hitos. Nosotros siempre llamamos a invertir en la primera etapa o cuando la inmobiliaria ya está entregando el proyecto porque quiere liquidar el stock que le queda. Cuando está en el medio no tiene muchos incentivos porque es un negocio que se evalúa a 36, 48 meses. Ningún desarrollo inmobiliario se evalúa a 12 meses. Gabriel Cid, CEO de Capitalizarme, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica con este tipo de inversión personal que son los departamentos. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. De esta manera terminamos la Agenda Económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.